Si por algún lado debemos empezar, es por este. Los cómics de monstruos han sido una constante durante varias décadas. Aunque tenemos parte de su origen en las revistas pulp, estos tuvieron su auge en las décadas de los 50 y 60. Algunos cómics de superhéroes dejan constancia de esto, pues estas criaturas grotescas y gigantes seguían teniendo sus momentos en las viñetas. No obstante, ver esta temática a finales de los 70 ya no era del todo común, pero La Cosa del Pantano volvió a traer el tema de los monstruos al imaginario colectivo. La serie comenzó como otra publicación más de terror, pero no fue hasta que entró Alan Moore cuando la obra se encumbró como uno de los mejores cómics, ya no de DC, sino de superhéroes, si es que ese apelativo es correcto para las publicaciones de La Cosa del Pantano. Hoy nos meteremos en el fango y nos rodearemos de lianas y sauces llorones. Hoy, en el pantano, haremos un estudio de anatomía. El número 21 de The Swamp Thing, guionizado por Moore e ilustrado por Bissett y Totelven, es, a opinión de muchos, y en la que me incluyo, el verdadero inicio de la etapa de Moore en esta colección. Es el número que cambia completamente las reglas del juego y es el que le otorga complejidad no solo a su personaje protagonista, sino también a la escritura y la narración. No obstante, el número 21 es un cómic de terror inconfundible, con una atmósfera que va asfixiando cada vez más y más. Una de las bases, y diría la fundamental del terror, es la pérdida del control. Sentirse seguro es sentir control sobre uno mismo, sobre sus adversarios, sobre su entorno y su contexto. Puede suceder algo malo, pero estará dentro del rango de actuación y por tanto se podrá buscar una solución. El terror normalmente explora la pérdida del control, es decir, la indefensión. Que hagas lo que hagas, todo falla y el peligro sigue ahí. A veces logras escapar de él y otras veces... La indefensión no tiene por qué ser el monstruo, puede ser la falta de información y de esperanza, como en El final de la niebla. En Lección de Anatomía tenemos varias muestras de control, pérdida de control e indefensión física y psicológica, y cada uno de los tres protagonistas pasan por ellas. Empecemos por el final. En la primera página vemos el Capitolio de Washington. El Capitolio es la sede del control político bajo la lluvia, el control de la naturaleza. Sirve como símbolo del control humano bajo el control natural, que también veremos más tarde. La página está fragmentada y vemos a alguien tranquilo, tiene todo bajo control. Hay alguien que va a morir y vemos como todo se llena de sangre. A continuación, unos ojos asesinos rojos y fríos se sitúan sobre las instalaciones de un complejo industrial. El apartado gráfico lo deja todo bien claro, está por encima, al igual que la lluvia. La narración nos lleva por el recuerdo del Dr. Woodrue. El anciano magnate hace gala de todas sus instalaciones, se recrea en lo que tiene, en lo que controla, haciendo énfasis en los controles de la pantalla y en el cuerpo de La Cosa del Pantano. Todo bajo su control. Es una técnica clásica del terror. Primero tenemos un control absoluto y más tarde lo iremos perdiendo todo poco a poco. Pero Woodrue no odia al anciano por tener el control sobre sus instalaciones o sobre el monstruo, sino porque tiene el control sobre él mismo. El anciano sacó al doctor de la cárcel y en varias ocasiones le falta el respeto. Se siente por encima de él e incluso puede hacer que vuelva a prisión. Siente que tiene el control sobre la vida del doctor, algo que molesta a Woodrue. Los juegos de poder se establecen aquí, vemos las influencias que tiene cada uno y la breve reflexión que se presenta sobre la información, pues quien sabe más es Woodrue, pero quien tiene la sartén por el mango es el viejo. Aprovecho para destacar el arte de Bissett junto con Totelven, pues no solo juegan con la organización de viñetas con las roturas similares a cristales rotos, sino también cuando se olvidan de las viñetas y se crean masas de información, como aquí. En una viñeta sentimos los tiempos acotados, la viñeta marca ritmos y tiempos de manera más tangible, se nota cómo pasa el tiempo, pero aquí, en esa mezcla de textos e imágenes, vemos como todo es más líquido, menos preciso, todo flota y fluye como en un éter de datos, siendo masas de recuerdos menos acotados que una viñeta rectangular. Esas caras realistas, ese rayado nervioso y esas tintas negras contribuyen a crear un ambiente malsano y tenso. Nunca te relajas del todo, pues ese rayado le infunde algo de inestabilidad, y la inestabilidad es un rasgo más de la pérdida de control, favoreciendo así al tema que el guión está tratando.
Los paseos por las instalaciones y las muestras de poder se hacen constantes. Woodrue no es libre, pero empieza a rasgar esa libertad cuando descubre la verdad. Esa verdad queda explícita en la viñeta en la cual su cara y su vista están libres del encasillamiento de una viñeta. Woodrue le cuenta al anciano lo que es la cosa del pantano, una planta que cree ser un hombre, no un hombre transformado en planta. El anciano le despide y Woodrue le tiende una trampa. Es aquí cuando el juego del control toma otra dirección y el cómic cobra tridimensionalidad. El planteamiento inicial sitúa al anciano controlando su sucursal y las vidas de la Costa del Pantano y de Woodrue, pero una vez Woodrue haya manipulado los controles de la sucursal y dejado libre a la Costa del Pantano, el anciano lo perderá todo. Empecemos por el monstruo. ¿Cómo actúa el control con este personaje en esta ocasión? Las plantas del pantano se comieron los restos del cuerpo de Alec Holland, y ahora ellas creen ser Alec Holland. Creen ser algo humano, pero no lo son. Solo es el pantano, solo es naturaleza. Imagínate haber creído ser algo desde que existes y de pronto descubres que no lo eres, que todo lo que creías ser es solo una mentira, que nunca has sido quien crees ser y quien sientes que eres un impostor para ti mismo, que pensabas ser algo, es decir, que estabas en un momento de estabilidad y de repente no eres nada parecido a eso, pasando un momento de inestabilidad existencial. No solo hablamos que tu físico nunca ha sido el que creías y que no volverás a ser humano, hablamos de que tu mente y por ende tus sensaciones y sentimientos pertenecen al mundo vegetal, no al humano. Esto trastocaría el pensamiento y la salud mental de cualquiera. Perderíamos el control de las cosas con las que nos identificamos, de lo que somos, perderíamos el control de nuestra vida. La pérdida de control en el monstruo es el verdadero desencadenante no solo de este número, sino de toda la etapa de Moore, pues a partir de aquí el personaje tendrá que definirse desde cero. La pérdida de su control existencial hace que esta criatura le arrebate todo en lo que había puesto sus esperanzas y su seguridad del anciano, y ahora este está indefenso, pues alguien le ha arrebatado el control, ha perdido el control. Es el segundo personaje en este número que si pierde el control, lo pierde todo. La Costa del Pantano se vuelve contra el magnate y este ya no tiene escapatoria, como bien vemos en estas viñetas, donde las sombras encierran al cielo en una especie de cárcel visual, casi como si el Dr. Woodrue le estuviese devolviendo el comentario de la prisión en un tono irónico. El anciano está enjaulado con la Costa del Pantano, ambos han perdido el control, pero ahora es momento de que uno de ellos lo tome, siendo este la Cosa del Pantano. Woodrue quiere sangre. Vemos sangre al principio del número, vemos el rojo de la pantalla, símbolo no solo de la pérdida total de control, sino del rojo sangre que impregnará todo. Si antes decíamos que la lluvia caía sobre el Capitolio, señal de que la naturaleza está por encima del hombre, ahora vemos lo mismo llevado del modo más literal posible, pues la Cosa del Pantano ya no es un hombre, es naturaleza, solo naturaleza, y es lo que estará sobre los hombres. La Cosa del Pantano acaba con el indefenso hombrecillo y tras su venganza, Woodrue, el hombre florónico, lo celebra, en una última página fragmentada que recuerda a la primera donde, y al igual que con la Cosa del Pantano, ya no está controlado por el anciano, ahora es libre, y el mayor símbolo para declarar su libertad es que puede ser el hombre florónico sin llevar su piel falsa, sin ataduras, y aún así, esa ventana sigue sugiriendo una celda a la cual él mire de frente. La Cosa del Pantano de Alan Moore es un cómic amplísimo que toca muchos temas, como el ecologismo, el amor, el uso de la naturaleza por parte del hombre y por supuesto los monstruos y el terror de maneras sobresalientes. Hay mucho que decir sobre esta etapa, no todo es terror pues Moore y Bissett tocan varios palos dentro de las aventuras que este ser puede ofrecer, pero en lo que respecta a lección de anatomía, el número que diseccionó el concepto para volverlo a montar dejándolo todo igual pero al mismo tiempo cambiándolo todo, esto es lo que puedo decir. Es un número que va en ascenso constante hasta llegar a su sangriento final, y es, como ya dije al principio, un cómic de monstruos terriblemente maravilloso.